Hola, ¿qué tal muchachos? Muy buen día. Primero que nada, quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en espera de que se encuentren con bien, en compañía de sus familias. Ya sabemos esta situación de contingencia que está sucediendo y pues bueno, la única manera de poder continuar por lo pronto con cada una de las clases de nuestras materias es a través de cursos en línea, como ya lo hemos venido haciendo anteriormente. Bueno, para empezar, el día de hoy, pues les muestro por aquí una imagen que, pues bueno, ya sabemos que no tiene que ver todavía con la materia, obviamente, pero estamos terminando un periodo vacacional donde seguramente muchos de nosotros hubiéramos querido, pues, salir, ¿no? Un poco de casa. Por obvias razones no se puede. En lo particular, les comparto un poquito que me gusta mucho lo que es la playa. Específicamente, esta fotografía muestra lo que es un poco de la entrada hacia un lugar llamado Bahía de Los Ángeles. Este está ubicado un poquito antes de la Baja Sur, final de la Baja Norte, principios de Baja Sur, un par de horas antes de llegar a la Baja California Sur. Probablemente algunos de ustedes o algunos de sus familiares han de identificar este, este lugar. Aquí en la siguiente imagen muestra obviamente lo que es parte de la playa. Una playa para mí en lo particular muy bonita, una playa pues no tan frecuentada, no tan visitada en comparación de otros lugares. Una playa que como está en el Mar de Cortés es una playa que no tiene pues mucho movimiento, no tiene movimientos bruscos, no tiene olas si se dan cuenta. Obviamente de repente surgen oleajes dependiendo de las temporadas que pasan, pero igual es un lugar que yo recomiendo mucho. Como alcanzamos a ver aquí en esta segunda diapositiva, les muestro una frase que creo nos queda a todos y más en esta época obviamente, ¿no? Dice, el esfuerzo de hoy será el éxito del mañana. Es una frase que encaja para mí perfectamente en el presente, en la situación que todos y cada uno de nosotros está viviendo. Y bueno, espero que esto pase lo más pronto posible por el bien de todos y que bueno, que salga lo mejor de esto, ¿no? Así que bueno, vamos a dar inicio formalmente entonces con nuestra primera clase de este tercer parcial, específicamente obviamente de la materia de informática 2. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este tercer parcial en esta materia? Son conocer las principales instrucciones en la elaboración de las páginas web para su diseño y desarrollo, donde pueda poner en práctica su creatividad en la elaboración de las mismas. Ustedes se preguntarán, bueno, profe, ¿qué habrá de diferencia en cuanto a lo que se vio anteriormente en el parcial número 2 y este parcial? Pues bueno, anteriormente, como un breve comentario, recordando que vimos la parte introductoria de lo que es HTML como tal. Veíamos las herramientas más básicas desde cómo trabajar con HTML, obviamente viendo sus definiciones, etc. Y bueno, estuvimos trabajando de la parte o forma más básica con lo que es la codificación HTML como tal. Para este siguiente parcial, obviamente nos vamos a ir adentrando un poco más, de tal manera en que vamos a ir conociendo nuevas herramientas. El temario de la unidad número 3 es el siguiente. El título es Páginas en HTML. Como subtema 3.1 tenemos lo que son las listas, el subtema 3.2 enlaces de hipertexto, el subtema 3.3 imágenes, el subtema 3.4 tablas y finalmente y no por último el subtema 3.5 audio y video. Les explico brevemente de qué va a tratar esta unidad. Pues como se dan cuenta tenemos por aquí 5 subtemas que nos dicen a grandes rasgos cuáles son esos nuevos elementos que vamos a nosotros a aprender para aplicarlos en formato de páginas web. Por ejemplo, el subtema 3.1, las listas, como bien recordarán, ya nosotros nos adelantamos un poco en este primer subtema durante lo que fue el parcial número 2. ¿Cómo lo hicimos? Pues empezamos por conocer una
de los varios tipos de listas que existen. No sé si recuerdan que estuvimos manejando listas que se representaban a través de viñetas, es decir, esos puntitos que de su lado izquierdo aparecían y al lado derecho aparecían los términos o los conceptos que se querían ejemplificar. Se van a dar cuenta, sobre todo en la clase del día de hoy, que existen más de un tipo de lista. En el subtema 3.2 tenemos lo que son los enlaces de hipertexto. Como probablemente muchos de ustedes ya sabrán, lo que son los enlaces pues no son otra cosa más que ese vínculo que se puede realizar desde ya sea una página de HTML a otra o un enlace que se pueda realizar dentro de un mismo documento o página HTML, es decir, de una sección a otra, o un enlace que te lleve directamente a un sitio de internet externo. Puede ser obviamente una dirección HTML concreta dependiendo de las necesidades. En el caso del subtema 3.3 tenemos lo que son las imágenes. ¿Qué es esto de imágenes aplicadas en HTML? Pues no es otra cosa más que el hecho de que se permita la inserción de imágenes dentro de la estructura de una página HTML. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en su momento nosotros, aparte de texto, ya vamos a poder saber o aprender cómo insertar imágenes específicamente en un área de alguna página o algunas páginas HTML. Cada una de estas cuestiones pues tendrá sus propias características. Lo que es el punto 3.4, las tablas, no se refiere a otra cosa más que el hecho de poder insertar recuadros en los cuales dentro de cada uno de ellos pueda contener una información específica. Tablas de diferentes tipos, con diferentes diseños, grosores, etc. Y obviamente nos va a permitir representar una información de una manera muy particular. Y finalmente, y no por último, en el caso del punto 3.5, audio y video, pues como lo dice el texto, va a ser una herramienta o un conjunto de herramientas más bien que nos va a permitir insertar tanto archivos de audio, por ejemplo en formato MP3, si queremos insertar alguna música, alguna canción de fondo en una estructura de una página web, y o un video en el cual pues nosotros podamos anexar directamente, hagan de cuenta como si estuviéramos viendo un video reproducido directamente de YouTube, pero almacenado de manera local, sin necesidad de estar conectado a la web. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que vamos a ver en esta tercera unidad? Pues como seguramente ya se habrán dado cuenta, los criterios de evaluación han cambiado drásticamente y como vemos, pues para mejorar. Esto para hacernos un poquito la chamba un poco más fácil. De tal manera en que quedan distribuidos de la siguiente manera. 50% lo que tiene que ver con las tareas, 25% lo que serían para las participaciones y el 25% restante lo que sería para el proyecto final, específicamente hablando de este parcial. No sabemos si va a haber modificación más adelante, eso lo vamos a saber después. En cuanto a lo que son las tareas, estos son unos puntos muy importantes que a nivel particular yo quiero dejar en claro de una vez. Como primer punto, toda tarea deberá ser realizada a mano y en el cuaderno sin excepción. ¿Qué quiere decir esto? Por obvias razones, cada vez que yo como docente de informática les encargue a ustedes alguna tarea en específico, obviamente este punto quiere darnos a entender de que cualquiera de esas tareas que se deje en su momento, siempre deberá ser realizada en su cuaderno, obviamente a mano, sin excepción. Como siguiente punto, en el caso de las tareas donde intervengan ejercicios prácticos, estos deberán ser elaborados tanto en sus cuadernos a mano como en bloc de notas, con la intención de comprobar que los ejercicios hechos a mano tengan el funcionamiento adecuado ya aplicados en computadora. Esto obviamente aplicaría directamente para las personas que tienen computadora y que obviamente puedan utilizar la aplicación del bloc de notas directamente ahí. Entendiendo obviamente lo del caso de la contingencia, si alguno de ustedes no tuviera alguna computadora a la mano como tal, entonces les encargaría que en el celular
ya sea descarguen una aplicación que funcione como bloc de notas y o alguna aplicación de un procesador de textos como Word o alguno similar, de tal manera en que ustedes puedan codificar lo mismo que en su momento hagan, como quien dice, en borrador en sus cuadernos, pero obviamente bien presentado y bien entendido, lo aplicarían en el formato digital que ustedes tengan a la mano. La intención obviamente, como les digo, es corroborar que todo funcione, por si se llegan a equivocar en algún momento en alguna etiqueta, pues tengan oportunidad de ver en qué se equivocaron y hacer las correcciones pertinentes. Continuando con lo que es la sección de las tareas. Como siguiente punto, tomando en cuenta que nuestras clases serán dentro de los primeros días de cada semana, específicamente yo en lo particular les doy clases lunes y martes, según este nuevo horario, todas las tareas encargadas tendrán una fecha límite de entrega los días viernes a más tardar 10:55 de la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener como alumnos toda la semana, es decir, desde el lunes hasta el viernes como máximo, para poder realizar todas y cada una de las tareas que en su momento nosotros como docentes, o en el caso mío, como yo como docente, les deje. ¿Qué sucede? Ya hicimos un acuerdo previo entre lo que somos servicios administrativos, escolares, docentes y obviamente ustedes alumnos, de que solamente se les va a dejar, por lo menos yo hablo en mi caso, 2 tareas a la semana. Entonces yo no creo que vaya a haber algún problema si yo como docente les dejo esas 2 tareas para realizar durante cualquiera de estos 5 días de la semana. Esto lo hago con la intención de que también ustedes tengan la oportunidad de descansar el fin de semana, por lo menos hablando de mi materia. Para mí el ideal sería que trabajaran de lunes a viernes y que tuvieran libres, entre comillas, sus días sábados y domingos. Como último punto, no se aceptarán tareas realizadas y o entregadas los fines de semana posteriores a ese día y esa hora, y por lo tanto su respectiva calificación será 0. Por obvias razones, la fecha límite de entrega entonces sería todos y cada uno de los viernes, máximo a las 10:55 de la noche, que es lo previamente establecido por lo que es la escuela. Ahora, obviamente, si ustedes me quisieran enviar un trabajo, ya sea durante sábados y o domingos, pues obviamente no se los podría yo tomar en cuenta, y la calificación de esas respectivas tareas o trabajos obviamente sería de 0. Ahora, en cuanto a las participaciones se refiere, entendiendo la situación de la contingencia, sabemos que muchas de las veces las dudas sobre los temas no surgen en un momento inmediato, mientras ustedes como alumnos observan una clase virtual en los respectivos horarios de clase, así como también pueden llegar a surgir dudas mientras estén realizando investigaciones sobre temas de tarea. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes se van a dar cuenta a partir de esta primer clase que yo en lo particular les voy a ir dando información, les voy a ir dando herramientas de trabajo, ejercicios, explicaciones, ejemplos, etcétera, de tal manera en que ustedes nada más con el hecho de poner atención en los videos explicativos virtuales, pues se supone que deben de tener la capacidad de comprender, entre comillas, de la manera más fácil cada uno de los temas. Hay veces que estamos concentrados en ese momento y aparentemente no surge ninguna duda. Pero una vez que pasan las horas de clase, por lo menos hablando de mi materia, pudiera llegar a ser el caso de que cuando ustedes quieran empezar a realizar alguna tarea, alguna investigación relacionada con la misma, en horas después o en días después, es probable que se les olvide alguna situación y que puedan surgir dudas después de lo que fue el horario de clase en lo particular. O al igual en los momentos que se estén ustedes haciendo las investigaciones o realizando las tareas. Entonces, por lo tanto, con la intención de poder clarificar todas sus dudas, en el caso de que las hubiera, claro está, les informo que todo mensaje que me sea enviado durante cualquier día entre semana a nivel particular, lo estaré contestando diariamente en un horario tentativo de entre 8 y 9 de la noche, de lunes a viernes. De tal manera que durante cada clase habilitaré durante cada clase habilitaré un espacio en el muro de Classroom en el cual estará indicado claramente que es hacer
será una sección que podrá ser utilizada únicamente para escribir dudas y de esta manera poder interactuar tanto alumnos como docente y ayudarnos en conjunto a resolver las dudas que se tengan, ya sea por día o por semana. ¿Por qué hago todo esto? Bien, esto lo hago con la única intención de no mantenernos y no mantenerlos a ustedes pegados a lo que es la computadora o el medio digital que estén utilizando ustedes para realizar alguna investigación o tarea. Hay veces, vamos a suponer que yo soy un alumno y que yo estoy haciendo una tarea de 4 a 5 de la tarde, suponiendo. Entonces, si durante ese tiempo a mí me surge una duda, yo como alumno con mucho gusto lo que puedo hacer es mandarle un mensaje al profesor Omar a nivel personal dentro de la plataforma de Classroom y ponerle mi duda en lo particular. O como una segunda opción, como lo hice el segundo punto, en el espacio habilitado en el mismo Classroom para poner dudas en lo particular y que esas dudas puedan ser visualizadas por todos en general, tanto por el docente como sus compañeros alumnos, esa sería otra forma como de podernos ayudar entre todos, de tal manera en que no necesariamente tengan que esperar a que yo como docente me conecte durante las noches y ustedes mismos puedan ayudarse a solventar las dudas en el caso de que alguien ya haya avanzado en parte de esas tareas para ese momento. De igual manera, no pasaría nada cuando yo me conecte como docente, yo con mucho gusto los iré contestando tanto a nivel particular individual como obviamente dentro de la sección del muro de Classroom para que todos puedan ver la respuesta de acuerdo a la duda que alguno de ustedes tenga y que eso les pueda servir y nos pueda servir a todos como una especie de retroalimentación. Ahora, en cuanto al proyecto final se refiere, en el caso del proyecto final del tercer parcial, les informo que será un caso práctico, donde intervendrán obviamente las funciones y etiquetas HTML que se vean durante este parcial. Conforme vayamos avanzando en nuestras clases y se vayan acercando las fechas de culminación de este parcial, les indicaré con anticipación las especificaciones que deberán tener dichos proyectos. Bueno, siendo así la parte introductoria explicada, vamos a dar inicio entonces con lo que es ya formalmente nuestra unidad número 3, titulada Páginas en HTML. Como introducción, en el parcial anterior empezamos por reconocer las herramientas básicas de programación de páginas web a través del uso de HTML. Vimos específicamente a grandes rasgos los siguientes temas. ¿Qué es HTML? ¿Cuáles son sus características básicas? ¿Qué son las etiquetas y para qué sirven? ¿Cuál es la estructura básica que cuando menos todo código HTML debe de contener? Y etiquetas que nos permitían personalizar y manipular la presentación de los textos en un ambiente HTML. Vimos obviamente el significado básico de las siglas HTML. Vimos lo que fueron las características básicas que todo código HTML debía de cumplir. Obviamente, qué son las etiquetas, para qué sirven, por cuáles etiquetas se conformaba todo código HTML, recordando que existen etiquetas como la etiqueta de HTML, la etiqueta de la cabecera llamada head, la etiqueta de título, la etiqueta del body o cuerpo de la página como tal, que es donde va agregada toda la información del código HTML, o etiquetas ya más específicas que nos permitían personalizar y manipular la presentación de los textos, como por ejemplo etiquetas relacionadas con los encabezados, los formatos básicos de texto, que si era tipo de letra negrita, itálica, etcétera, lo que son los famosos saltos de línea con las etiquetas BR, lo que fueron los párrafos, el uso de la incorporación de la etiqueta P y obviamente y no por último lo que fueron las etiquetas relacionadas con los tipos, tamaños y colores de fuente. Bien, para empezar entonces como el primer tema de esta unidad número 3 que se titula Listas HTML, debemos de saber que en HTML existen básicamente tres tipos de listas. Las listas no ordenadas, las listas ordenadas y las listas de definiciones.
Básicamente, lo que habíamos visto en parte de la unidad número 2 fueron este primer tipo de listas, tituladas las listas no ordenadas. Vamos a hacer un breve recorrido y un breve recordatorio sobre lo que fueron obviamente estas listas no ordenadas para terminarlas de comprender en el caso de que haya quedado sobre todo alguna duda y poder continuar con los dos nuevos tipos de listas que vienen más adelante. Bien, las listas no ordenadas, también conocidas como listas desordenadas, son las listas que vimos anteriormente y se distinguen por utilizar la etiqueta UL, que significa por sus siglas en minúscula Unordered List, y que por su traducción del inglés al español significa lista no ordenada, y tienen la característica de representar sus elementos a manera de viñetas de tipo punto medio, y a la derecha de la palabra medio pues le señalo obviamente lo que es la viñeta de tipo punto. ¿Cuál es la sintaxis? Recordando que la palabra sintaxis se refiere a la manera de escribir o representar el código, en este caso sería la siguiente: la etiqueta UL seguida de lo que es la etiqueta de apertura LI, el elemento número 1, la etiqueta de cierre LI, en el siguiente renglón lo que es la etiqueta de apertura LI, la declaración del elemento número 2 y la etiqueta de cierre LI, correspondiente obviamente al elemento número 2. Esos puntos suspensivos que señalo de arriba hacia abajo, en este caso pues representan que nosotros podemos incluir el número de elementos que nosotros deseemos en una lista, es decir, que no tiene fin. Por ejemplo, ahí al final, si se fijan, muestro el último elemento como elemento n. Pudiera ser elemento 3, elemento 4, elemento 5, etcétera, según la necesidad. Finalizando esta parte, pues obviamente se debe de terminar la estructura de esta sintaxis con la etiqueta de diagonal UL. El código de un ejemplo aplicado en este primer caso sería el siguiente. Es la etiqueta de apertura HTML, la etiqueta de apertura de head, la etiqueta de apertura de título, y en este caso yo lo quise nombrar tal cual, ejemplo de lista no ordenada, la etiqueta de cierre de título y la etiqueta de cierre de la cabecera. Después obviamente declaramos la etiqueta de apertura del body y en este caso yo para diferenciar cada uno de los textos quise incluir obviamente la etiqueta personalizada de, en este caso, tipo encabezado 1, H1, donde dice ejemplo básico de lista no ordenada y obviamente con su respectiva etiqueta de cierre. En el siguiente renglón quise incluir obviamente también mediante la etiqueta H2 la lista de ingredientes de una hamburguesa del McDonald's. Es un ejemplo similar a lo que ya ustedes habían trabajado con anterioridad. En la parte de abajo incorporamos obviamente lo que es la etiqueta de apertura UL y si se fijan, en vez de introducir pues, lo que es la palabra elemento 1, elemento 2, etc., ya introduzco el ejemplo de la información. Por ejemplo, en este caso sería como primer elemento el pan de la hamburguesa, como segundo elemento carne de hamburguesa, como siguiente elemento queso amarillo americano, catsup, mayonesa, mostaza, pepinillos o etcétera, según sea el caso. Este solo es un ejemplo. Después finalizamos con lo que es la etiqueta de cierre de la lista no ordenada y obviamente cerrando lo que es el cuerpo y la estructura HTML de este ejemplo. ¿Cómo quedaría este ejemplo en formato aplicado ya en HTML? Pues bueno, la manera de representarlo al final quedaría de la siguiente manera. El primer renglón de información sería lo que es la estructura que dice ejemplo básico de lista no ordenada, obviamente con la particularidad de la etiqueta de personalización que yo en lo particular le di en formato H1, después seguido de el siguiente renglón con la particularidad de la incorporación de la etiqueta H2 y al final, y no por menos importante, la presentación de cada uno de los elementos, es decir, su forma de representar fue a través de viñetas, estos puntos medios que caracterizan a cada uno de los elementos de esta lista.
Bien, ahora vamos a ver el siguiente tipo de listas que es el nuevo para ustedes. Las listas ordenadas. Son aquellas que nos muestran los elementos de la lista en orden. Estas listas utilizan números en vez de viñetas. Se representan a través de la etiqueta OL, que significa Ordered List, y por su traducción al español significa lista ordenada. Si se fijan entonces en este siguiente tipo de lista, lo único que va a cambiar es la primera letra que viene incluida en la etiqueta declarada. Es decir, en el caso anterior de las listas no ordenadas, la etiqueta era UL. En este caso, la etiqueta será OL. La sintaxis, recordando que es la manera de representar estos elementos, sería de la siguiente manera. La declaratoria de apertura de la etiqueta OL, el muestreo de cada uno de los elementos que contenga ese tipo de lista, se representa de la misma manera, es decir, etiqueta de apertura LI, el elemento 1, etiqueta de cierre LI. En el siguiente renglón, la etiqueta de apertura LI, elemento 2 y el cierre de LI, y así sucesivamente de acuerdo al número de elementos que ustedes quisieran agregar. Basta también con recordarles que no hay necesidad de incorporar la etiqueta de salto de línea BR porque es una propiedad que tienen todo tipo de listas de manera automatizada. En el caso de este tipo de listas, les puse por aquí a la derecha una nota. Dice, al hablar de lista ordenada, no significa que nos vaya a ordenar de manera automática en base a un patrón. Como bien vimos en la definición anterior, este tipo de listas lo que va a hacer es ordenarnos de manera numérica la forma en que va a ser representado cada uno de los elementos. Pero esto no quiere decir que nos vaya a ordenar mediante un patrón. Por ejemplo, un patrón pudiera ser quizá por orden alfabético. No quiere decir que este tipo de listas nos vaya a ordenar automáticamente todos y cada uno de los elementos que se utilicen en algún momento determinado por orden de lista o por orden alfabético en este caso. O sea, simplemente lo único que se va a representar es todos y cada uno de esos elementos a manera ordenada y representada a través de números. Lo vamos a ver ahorita en este siguiente ejemplo. Como ven, aquí les muestro un código de ejemplo aplicado para este tipo de lista. En este caso sería un ejemplo de lista ordenada. Si se fijan, se respeta la misma estructura que se ha venido trabajando con anterioridad en el ejemplo pasado y lo único que va a cambiar obviamente sería el contenido de las listas internamente, es decir, el contenido de los elementos, obviamente respetando la etiqueta declaratoria de este tipo de lista ordenada. Entonces, si nos vamos a la estructura interna del código, vemos que debajo de donde dice lista de nombres de personas, tenemos la estructura del código de ejemplo de la lista no ordenada mediante la declaratoria de apertura de la etiqueta OL, seguida del primer elemento que dice por aquí el nombre de Julio, el segundo elemento Omar, el tercer elemento Carmen, etcétera, etcétera, hasta llegar al último elemento llamado J Balvin. Finalizando lo que es esta estructura del código con cada una de sus etiquetas respectivas de cierre. Obviamente lo que es la etiqueta de cierre de la lista ordenada, la etiqueta de cierre del cuerpo y la etiqueta del cierre del código HTML. El ejemplo básico de esta lista ordenada quedaría de la siguiente manera. Si se fijan, los nombres no se ordenan de orden alfabético. Simplemente lo que hace este tipo de lista es mostrar, en vez de viñetas, números que caracterizan a la presentación de cada uno de los elementos que contenga como tal, a manera de lista, este ejercicio. Es decir, yo empecé con el nombre de Julio y terminé con el nombre de J Balvin, por ejemplo. Entonces, desde el número 1 hasta el número 7 me va a aparecer esa información. Y para finalizar y no por último, lo que son los últimos tipos de listas que veremos el día de hoy, que son las listas de definición.
Nos sirven para mostrar listas en las cuales tengamos como información un valor y su definición. Subrayo la palabra valor y la palabra definición porque más adelante vamos a ver esta parte. Suelen usarse para definir términos como si fuese un diccionario. Utilizan las siguientes etiquetas. La etiqueta DL, que significa Description List, es decir, en español, lista descriptiva. Como siguiente elemento, utilizan la etiqueta DT, que significa Description Term, es decir, el término a describir. Y para finalizar, lo que es la etiqueta DD, que significa Description Definition, o es decir, una definición descrita. La sintaxis para trabajar este tipo de listas de definiciones sería la siguiente. La lista se empieza con su declaratoria de la etiqueta DL. Después continúa con lo que es la declaratoria de la etiqueta DT, es decir, la que especifica el término que se quiere mostrar. En este caso sería término 1. Y se termina lo que es esta parte del primer término con el cierre de la etiqueta DT. Después, debajo de, debe de continuar siempre forzosamente lo que es la definición del término a través del uso de la etiqueta DD. Obviamente, la longitud de la definición tendrá que ver con el término que se quiera definir en un momento determinado. Lo vamos a ver ahorita en un ejemplo más adelante. Y así sucesivamente con el cierre de la etiqueta DD. Vamos a continuar con lo que es el segundo término de la misma manera, declaratoria de etiqueta DT de apertura, con su declaratoria también de etiqueta de cierre, en este caso de etiqueta de tipo término. Después continuando con lo que es la etiqueta de definición y así a manera de puntos suspensivos hasta llegar al término N que ustedes quieran mostrar en un momento determinado. Pueden ser 3, 4, 5, 10 o 100, dependiendo la necesidad. Este tipo de listas de definiciones obviamente debe de finalizar con lo que es su respectiva etiqueta de cierre a través del uso de diagonal DL. En este caso vemos lo que es un código de ejemplo aplicado. La estructura del código dentro del body, lo que tiene nada más como alteración o diferente sería que no quise incluir en este caso lo que fueron encabezados como tal. Esto para que vean ustedes la aplicación directa del uso de este tipo de etiquetas y de este tipo de listas. En este caso iniciamos con la declaratoria de la etiqueta DL y posteriormente la declaratoria de la etiqueta DT. Si se fijan, incluí como primer término la palabra informática, seguido de 2 puntos. Estos 2 puntos nada más son para mostrar en su momento dado esa información y que se vea un poquito más presentable. Ustedes pueden omitir esos 2 puntos o agregar la cantidad de texto que ustedes consideren. Después, seguido inmediatamente de lo que es la etiqueta que señalaría la definición del término que yo haya utilizado con anterioridad. Por ejemplo, en este caso la definición de informática sería: la informática, también llamada computación, es una ciencia que administra métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. Y así sucesivamente con todos y cada uno de los términos que vayan a incluir en su momento en un código aplicado. El ejemplo en formato HTML ya aplicado quedaría de la siguiente manera. La palabra como término como tal en la parte superior izquierda, y si se fijan, cada una de las definiciones de cada uno de los términos quedaría acomodado de manera automatizada mediante el uso de una sangría en la parte inferior de cada uno de los términos a utilizar. Si se fijan, si respetamos lo que es la estructura del código anterior, pues bueno, vemos que nos puede aparecer la información de una manera mucho más ordenada. Este tipo de listas, pues obviamente, como lo dice su información, la podemos llegar a utilizar en algún momento dado cuando estemos trabajando en ciertos temas en lo particular y que queramos representar algún tipo de definición, ya sea de subtemas o de palabras clave en específico.
Muy bien, muchachos, con esto finalizaríamos entonces lo que es el primer video, la primera clase de esta semana como tal. Y por lo tanto, viene lo que es aquí a continuación la sección de las tareas. Como quedé formalmente yo con ustedes en un principio de esta unidad, solamente pues les vamos a dejar dos tareas. La tarea número 1 de esta semana, en este caso, sería elaborar un código HTML que te permita mostrar a manera de lista ordenada el algoritmo para preparar una sopa Maruchan. Ya habíamos venido trabajando un poquito con esto, lo que fue entre el primer y segundo parcial como tal. Lo mencionábamos a manera de ejemplos, probablemente algunos de ustedes realizó por ahí alguno que otro apunte conforme las tareas se fueron dando en su momento. Entonces, lo único que les voy a pedir en este momento o a partir de este momento sería que ustedes puedan adaptar esa información que quizá ya tienen, si es que la tienen, a manera de un código HTML que se muestre como lista ordenada. Es decir, obviamente la información se va a mostrar desde un paso número 1 hasta un paso número n, de acuerdo a la cantidad de pasos que ustedes escriban por ahí. Y bueno, la tarea número 2 sería elaborar un código HTML que te permita mostrar a manera de lista de definiciones la definición de cada uno de los siguientes términos. En este caso, el primer término sería la palabra cuarentena, el segundo término sería distanciamiento social y el tercer término sería coronavirus. Obviamente esto se enfoca de acuerdo a los temas actuales que vemos en todos lados y bueno, nos va a servir obviamente como una cultura general y obviamente como un repaso en cuanto a lo que es el área de informática que estamos viendo en estos momentos. Recuerden, muchachos, que si hay alguna duda, yo estaré atento a cada uno de ustedes de acuerdo a los horarios preestablecidos y sin más por el momento, doy por terminada esta clase. Muchas gracias a todos por su atención.